Hola a todos y bienvenidos a NURcast Entre Voces, el podcast de la Universidad NUR. Soy la estudiante Diana Soto y un gusto para mí estar nuevamente aquí acompañándolos para brindarles información sobre las cosas que suceden en nuestra universidad. Y como saben, en capítulos anteriores hemos estado conversando con los diferentes coordinadores de las carreras que ofrece la universidad y en esta ocasión me encuentro con el licenciado Sassan Sedagat, quien es coordinador de dos carreras, Relaciones Internacionales y Negocios y Comercio Internacional. ¿Cómo está, Licen? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes, Diana. Gracias por esa presentación. Bueno, todavía no soy coordinador de dos carreras, por el momento soy de una, pero ya el próximo año de dos. Bueno, se equivocaron entonces en el papel. Pero próximamente Sí, va a ser próximamente. coordinador. En la gestión 2026 ya empieza a ser coordinador. Ya no falta nada, Sí, ya no Licen. falta nada. Pero ya vamos a ir conociendo entonces un poco de la carrera de la que ya es coordinador y de la que Ah, futuramente va a ser. vamos por eso. Vamos a iniciar entonces con relaciones internacionales. Y la primera pregunta es, ¿cuál fue la necesidad central que motivó el rediseño de la carrera de relaciones internacionales? Ya, bueno, a mí en realidad, en un primer lugar, no me gustaría en realidad hacer como una mención a las demás coordinadoras, como en un inicio. En realidad, quizás las demás autoridades han explicado en realidad cómo funciona el tema de rediseño, entonces yo no voy a ahondar mucho en eso. Pero la idea en realidad de la carrera de Relaciones Internacionales, este rediseño, lo trabajó en un inicio la licenciada Verónica Sandi, la anterior, con la que estuvo más o menos unos 10, 12 años. Entonces, cuando la licenciada Sandi se retira, entra lo que va a ser la licenciada Annelise Aguirre. Entonces, con toda la programación en realidad que va a existir de las fechas, tiempo, cronograma y más para empezar a trabajar lo que es el rediseño, la Annelise en realidad trabaja directamente todo como la parte estructural Estructural. de lo que va a ser el rediseño. En sí, los grupos focales con estudiantes, docentes, empresas y demás. Entonces, yo recibí como el trabajo ya como a mitad. Entonces, en esta lógica, en realidad, cuando hubo las reuniones de grupos focales, de docentes, estudiantes, entre otras cosas, yo igual como que estuve presente en algunas cosas, ¿no? Entonces, claro, no fue muy ajeno al proceso porque también yo estudié aquí, entonces tuve la oportunidad también de tener un pensum, conocer otro y estar en otro, ¿no? Entonces, en esta lógica, el rediseño en realidad de la carrera nace por una necesidad de que el pensum de relaciones, el pensum 5 como se dice, estaba muy condenso. O sea, estaba muy condensado y habían algunas materias que estaban muy forzadas, ¿no? ¿Por qué? Y ahora voy a ir como nuevamente un poquito más atrás. Entonces, anteriormente las carreras duraban 5 años. Con, en el año 2016 se reduce lo que va a ser las carreras a 4 años, menos las de área de salud y demás. Entonces una carrera en realidad de relaciones internacionales, antes que duraba 5 años, tenía un punto de inflexión en tercer año donde uno podía hacer una especialidad. Entonces la carrera de relaciones internacionales en su origen tenía resolución de conflictos y comercio internacional. Entonces por eso igual es interesante la segunda parte de negocios y comercio internacional. Entonces cuando se cierra 4 años, es complicado al final meter una carrera de 5 años en 4 años. Lo mismo pasó con las demás carreras como Derecho, Comunicación, Ingeniería Comercial, Marketing, entre otros. Deben haber tenido ese desafío principal de cómo tener 12 materias fuera en un pensum ya de 52 materias en total de 4 años. Entonces, cuando se hace esta carrera de 4 años, se venía trabajando lo que era el pensum o la nueva carrera de Negocios y Comercio Internacional. Y claro, en una necesidad donde todavía no salía la carrera de negocios y se sabía que iba a tardar mucho por temas de resoluciones ministeriales y demás. Entonces se junta en realidad toda esta necesidad de las materias de comercio en relaciones. Entonces queda como todo un meollo finalmente de lo que va a ser relaciones internacionales con resolución de conflictos y comercio internacional, ¿no? Porque muchos de la carrera en un inicio entran por dos razones, por diplomacia y por comercio internacional. Pero claro, cuando se quita esto de las menciones como tal o la especialidad dentro de la carrera, ya como que se vuelve un todo dentro de la carrera. Entonces, claro,
por eso en realidad nace también esta idea de hacer un rediseño como tal, porque nace la carrera de negocios y comercio internacional, o sea, teníamos ya la esperanza de que iba a salir el próximo año, estamos cruzando los dedos, y teniendo en cuenta eso, claro, ya no es necesario finalmente que dentro de la carrera de relaciones internacionales tenga las materias de comercio habiendo Claro. la de negocios. Listen, ¿qué cambios estructurales o conceptuales representan el mayor salto cualitativo en esta nueva malla curricular? Bueno, en realidad los mayores cambios en realidad va a ser esto de cuál va a ser el nuevo enfoque en realidad que se le va a dar a la carrera. Exacto. Porque muchas veces uno cuando entra a estudiar dice, bueno, eh, o sea, tiene la imagen fija de como relaciones internacionales es diplomacia. Y claro, mientras uno va conociendo la realidad del país o la realidad del contexto, se va como desmotivando de que ser diplomático o llevar la carrera diplomática es compleja, ¿no? Y también suele ser muy respecto a una ideología o respecto a un partido político. Entonces, decíamos, bueno, ¿cómo podemos darle un plus a la carrera en esta lógica de que la carrera tenga un nuevo concepto como tal? Entonces, claro, la carrera, retomando nuevamente el antiguo pensum, digamos el pensum 3, el antiguo pensum que hablaba sobre resolución de conflictos, en este pensum nuevo lo retoma, ¿no? Entonces retoma varias cosas del antiguo pensum, en donde va a haber resolución de conflictos, tácticas y estrategias de negociación, medios alternativos de resolución de conflictos, por ejemplo, geopolítica, un montón de materias en realidad que habían quedado muy olvidadas o estaban quizás en alguna unidad. Y esto, claro, representaba también cierta necesidad para los estudiantes de que se le dé este nuevo enfoque en donde el internacionalista no solamente se enfoque en ser diplomático o la diplomacia, sino que, bueno, hay una vía para hacer, trabajar en proyectos de cooperación internacional o gestión de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está enfocado este nuevo pensum es eso, ¿no? Resolución de conflictos y trabajar en proyectos, pero proyectos enfocados en la cooperación internacional, ¿no? Y creo que eso al final es lo que caracteriza a la NUR, ¿no? Que siempre, la mayoría de las carreras aquí están enfocadas en el área social. Entonces, desde que uno pasa, por ejemplo, investigación, uno, dos, etcétera, son asignaturas que están con el enfoque hacia lo social. Sea que uno esté pasando nutrición, sea uno que esté pasando fisioterapia y rehabilitación, que son carreras médicas. Entonces están enfocados directamente en lo que es el área social. Y eso, hacia eso realmente está enfocado en lo que es la carrera de Relaciones Internacionales ahora. Entonces, claro, un plus en esta lógica cuando estábamos en estos grupos focales, yo tomé mucho en cuenta lo que dijeron los estudiantes y lo que dijeron los docentes. También viendo la realidad de otros países, de otras universidades también nacionales y demás. Por ejemplo, ellos mencionaban que querían idiomas, ¿no? En su punto, alguno dijo, me acuerdo, un egresado dijo, queremos aprender ruso. Entonces, claro, a mí me da gracia ese momento porque uno nunca va a encontrar un docente ruso acá, un profesor de idiomas ruso. O queremos mandarín también, que son idiomas en realidad que están tomando mayor relevancia aparte del inglés. Y dijimos, bueno, como estamos en Santa Cruz y hay un contexto muy cercano al de Bolivia con Brasil y tenemos la oportunidad de tener el centro de idiomas, dijimos, bueno, entonces ahora tenemos idioma uno 2 3 4 y 5 porque antes era idioma extranjero. Entonces, idioma uno al 3 es inglés, idioma 4 y 5 es portugués. Entonces, claro, sabemos que al final no van a salir expertos en Claro. portugués o en inglés, pero que al final eso sea una motivación para ellos para seguir después, no sé, un CELPEBRAS, un TOEFL, lo que sea. Entonces, el propósito también es darle a este internacionalista y también de negocios y comercio internacional la apertura a tener distintos idiomas, ¿no? Conectado con la realidad local. Entonces, sé que son muchas cosas en realidad como ese salto estructural que va a tener la carrera, pero el propósito también era escuchar a los estudiantes qué es lo que realmente necesitaban y a los docentes de lo que les estaba faltando a los estudiantes. Incluso, todos pasamos aquí la materia de historia contemporánea, ¿no? De manera transversal. Entonces, una materia común para todas las del área social. Y nosotros agregamos otra materia de historia más.
Entonces, claro, ahí va la complejidad donde decían los docentes, falta que nuestros estudiantes pasen más historia, donde solo pasaban historia en el primer semestre por los demás 7 semestres. Entonces, claro, se escucha muy atentamente al trabajo de los docentes y los estudiantes, donde en esta lógica se toma finalmente eso como parte de la malla. Me encanta. Listen, usted mencionó que, bueno, se viene el pensum número 6, ¿verdad? Sí. Y que ustedes estaban tratando de captar materias del pensum número 3. Ujú. ¿Cómo integra este rediseño las tendencias globales que usted mencionó como la geopolítica y todo esto en la formación que van a tener estos estudiantes? Sí, entonces, en la lógica en realidad de que este pensum en realidad está adaptado a esta nueva realidad, es que en su tiempo, claro, estas materias eran sumamente enriquecedoras cuando estaba este pensum 3, porque nos daban realmente un panorama de lo que era el escenario internacional y también el regional, ¿no? A nivel latinoamericano. No digo que el pensum 5 no lo tenía, sino que cuando, cuando se talló en piedra finalmente el pensum 5 ya no se podían hacer más cambios de materia y demás. Entonces se hacían cambios de unidades. Pero en esta lógica de estas materias va a estar relacionado directamente a la realidad local, regional y internacional, ¿no? Donde, por ejemplo, hay otro ejemplo de materia que en el Pensum 3 estaba, que era federalismo. Entonces, en Pensum 5 realmente no se veía cuál era la importancia del federalismo, eh, qué tipo de federalismo hay a nivel internacional, qué países tienen países federales, entre otros, por qué es Estado, por qué es República, etc. Entonces, van a haber materias que son nuevas y realmente traen al juego, como al juego de mesa, esta lógica de que hay nuevas narrativas o nuevas realidades dentro del escenario internacional. Por ejemplo, cuando yo salí de la universidad, nunca en mi vida había escuchado lo que es la internacionalización, ¿no? Entonces, más allá de la internacionalización como intercambio y demás, entonces se agrega incluso una materia de qué es internacionalización, se llama internacionalización y actor multiestratégico, en donde ahí se va a ver finalmente conectado quizás con lo que es esta materia, que no se llama federalismo, pero se llama estados y sistemas políticos, en donde, claro, ya no es solo nivel estado, si lo podemos decir así, donde es el único actor relevante, sino que como Santa Cruz también puede ser un actor relevante dentro del escenario regional, internacional, ¿no? Que se llama la paradiplomacia. Entonces, como quizás la gobernación puede jugar un rol importante dentro del contexto internacional. Porque siempre pensamos al final de que solo el gobierno, o ya sea el presidente o vicepresidente, que es la cara finalmente del Estado, tiene el mayor poder dentro del escenario internacional. Que no solamente es así. Entonces, claro, Pensum 5 igual lo tiene, pero ahora lo van a ver a mucha más profundidad. Porque claro, una unidad generalmente dura 4 sesiones o 4 clases, ¿no? O puede llegar hasta 5. Pero entonces ahora lo van a ver a mucha más profundidad. Realicen, la siguiente pregunta me hizo pensar un poquito, porque en las otras carreras, usualmente cuando les preguntan qué los hace diferentes de otras carreras en otras universidades, es precisamente materia de desarrollo. Y usted mencionó que aquí en esta carrera no hay mucho de eso, al contrario de otras carreras que sí tienen esta parte social Ujú, más grande, digamos, más presente. ujú. Entonces, ¿de qué manera esta nueva propuesta que ustedes hacen sobre este nuevo pensum fortalece las competencias prácticas y profesionales que van a exigir en el mercado laboral actual? Bueno, ¿cómo van a salir estos profesionales? Claro. Sí, yo siento que o sea, en realidad yo espero, porque es una visión como que espero que realmente estos profesionales tengan esa vocación de servicio respecto a lo que es la cooperación. Entonces, en sí, eh, pues espero que el estudiante finalmente como de este nuevo pensum realmente llegue a gozar del contenido que se le va a ofrecer, ¿no? En esta lógica, siempre también conectado a lo social, no tampoco en Tampoco en esta no materia. están perdidos, pero Sí,
No es como otras carreras, digamos. Claro, no, es que sí siento que también sí está enfocado a lo social, porque cuando hablamos en sentido de cooperación, por ejemplo, la materia que nada más cambia de nombre, pero era formulación y evaluación de proyectos. Y en este no pensum le agregamos formulación y evaluación de proyectos en cooperación. Entonces, claro, al final una terminología como agregarle cooperación cambia todo el sentido de la materia. Quizás esta materia en un inicio era más estadística, pero ahora que sea más enfocada quizás en ir a ONGs, conocer ONGs o generar proyectos para ONGs, ¿no? O buscar proyectos y participar en proyectos para ONGs con el propósito de lo social. Pero en esta lógica, en realidad, yo espero que los estudiantes, aunque va a costar un poquito, sean eh, provechosos en el sentido de que puedan finalmente participar ya yendo a la práctica de aplicar en proyectos, ¿no? Porque al final la lógica de los proyectos en cooperación internacional son un montón, ¿no? Solo que hay tanta información que uno no lo llega finalmente a concretar, ¿no? Y toma mucho trabajo al final participar en proyectos, pero termina siendo algo súper, eh, ¿cómo se podría decir? Que termina realizando a la persona, ¿no? Pero por eso, entonces, es como una parte integral finalmente para el estudiante entre lo que es diplomacia, pero en el sentido de resolución de conflictos, a pesar de que dicen que los de internacionales siempre somos los más conflictivos, Sí. pero participaron también con lo que es diplomacia en la práctica, en la forma ya sea de vestir, de ser, de escribir, de analizar, y en la práctica ya también verlo funcional con proyectos o cooperación en general, ¿no? Ok, capaz yo estaba confundiendo esa, bueno, no la estaba confundiendo, pero sí como que tenía esa duda. Muchísimas gracias por responderme y bueno, espero que si alguien te lo estaba preguntando también. Bueno, vamos a dejar entonces relaciones internacionales por un ladito, un ratito, y vamos a hablar de esta nueva carrera, Ah, sí. de la cual va a ser futuro coordinador en la gestión 2026 desde el semestre 1. Vamos a hablar de negocios y comercio internacional. Vamos a hacer la típica pregunta de las nuevas carreras. ¿Qué es negocios y comercio? Eso ya van a aprender los estudiantes, pero ¿qué es lo que va a hacer única esta carrera? Que es negocios y comercio internacional de la NUR, frente a otras opciones educativas que hay en Bolivia. Ya. Una de las cosas también, aquí igual me gustaría hacer una mención Mención. a, a la licenciada Verónica Sande, nuevamente, porque ella es la que va a trabajar esta carrera nuevamente con otros docentes, donde la carrera va a tardar casi 5 años en aperturarse. Entonces es un tiempo muy considerable donde nos llegan observaciones, al menos cuando yo llegué no sabía cuántas observaciones antes hubieron, pero llegué a corregir casi 2 observaciones que tenía el ministerio. Pero en esta lógica, que estaba la necesidad hace como 5 años también de abrir negocio y comercio internacional, en la oferta del mercado laboral, la carrera, y aquí hago un paréntesis porque la carrera de Relaciones Internacionales ha ido mutando. Entonces, a nivel latinoamericano en general, Relaciones Internacionales se ha ido transformando a lo que es negocios o comercio internacional. Por eso, en un inicio mencionaba que Relaciones Internacionales tenía la mención de resolución de conflictos y comercio internacional. Entonces, la parte en realidad que siempre va a mover el mundo es el comercio, ¿no? Entonces, el tema comercial es lo principal dentro de cada país, ¿no? Importación, exportación, etcétera. Entonces, en esta lógica, la carrera de relaciones que va a ir mutando, yo tenía una decisión súper difícil que tomar, ¿no? Porque decía, si nace la carrera de negocios y comercio internacional, puede eh, como sobrepasar finalmente a lo que es la carrera de relaciones internacionales, ¿no? Porque comercialmente es mucho más atractiva, ¿no? También por la realidad en que vivimos en Santa Cruz, ¿no? Que todo es comercio. En el caso también casi Santa Cruz, si no me recuerdo, según datos del IPSE, exporta casi entre el 30 y 32% de lo que es parte de la economía.
Entonces siempre decimos también y entendemos a nivel de Santa Cruz de que es uno de los departamentos que produce más dentro de lo que es el agro, la minería, quizás entre otras cosas. Entonces, en esta lógica de lo que va a funcionar esta carrera de negocios, que va a tardar más o menos 5 años, se dice, bueno, en un contexto de lo que es Santa Cruz, muchas universidades tienen lo que es negocios, comercio internacional, perdón. Entonces, aquí se le agrega finalmente lo que es la palabra negocios, ¿no? Porque también va a tener esa mirada estratégica de generar negocios, ¿no? O de establecer negocios o de generar negociaciones internacionales, ¿no? Entonces, claro, la carrera de negocios finalmente, sin desapegarse de la carrera de relaciones internacionales, porque de alguna manera comparten materias, no en su totalidad, pero digámoslo y lo resumimos así, relaciones internacionales dentro del ámbito social, sin matemáticas, sin números, y negocio y comercio internacional tiene matemáticas, números, entre otras cosas. Entonces, claro, pasan contabilidad, macro, micro y otras carreras afines que son del área financiera. Entonces, dentro del contexto educativo departamental está la carrera de comercio internacional. Pero también hay universidades que lo han mutado, que de alguna manera se llama relaciones y comercio internacional. Sí. Entonces, claro, ahí uno se va dando cuenta de la lógica de que relaciones ha estado mutando por eso a la lógica más comercial. Y en mi tiempo igual, cuando estaba en la carrera de 5 años, muchos compañeros en realidad se iban finalmente al área comercial. Porque claro, es lo que genera plata mucho más rápido finalmente que la diplomacia como tal, ¿no? Que toma mucho más tiempo prepararse para la diplomacia o para el contexto de lo que es la resolución de conflictos que para el comercio. Entonces, claro, esa es la realidad finalmente de lo que es la carrera de negocios y comercio internacional. Entonces eso es lo que los diferencia, porque justamente eso le iba a preguntar, ¿qué va a diferenciar a un profesional de relaciones internacionales con un futuro profesional de negocios y comercio internacional? Claro. Uno es más. Sí, uno más va a estar más enfocado directamente en lo que es resolución de conflictos y crear proyectos en cooperación internacional o trabajar en cooperación internacional, que aunque negocios y comercio internacional también finalmente engloba lo que es cooperación, o sea, cooperación internacional, pero va a estar enfocada mucho más al ámbito comercial. Ok. Entonces eso es como la gran brecha que lo separa. Y por eso era mi gran miedo cuando lo hablaba con algunos docentes y demás, y decía, porque ha sido notorio en realidad en otras universidades cuando lo hablé, de que la carrera de comercio se come finalmente a la de relaciones, ¿no? Sí, Entonces por eso había que generar como virtual. esa gran Era brecha. así. Entonces, claro, por ejemplo, la carrera de relaciones internacionales va a compartir, perdón, vuelvo atrás, materias con derecho, nuevamente como introducción al derecho, derecho igual administra derecho internacional público y privado, medios alternativos, que ahí están todo lo que es negociación, arbitraje, conciliación, entre otros. Y bueno, retoma algo que me había gustado hace mucho, que con esta lógica también que se hacen los modelos de Naciones Unidas dentro de la carrera, es la materia de protocolo, es protocolo y ceremonial, que es así ya la administra la carrera de Relaciones Públicas. Pero claro, yo me daba cuenta cuando hacían los, los simulacros de Naciones Unidas que los chicos no sabían protocolo, ¿no? Entonces no sabían, por ejemplo, dónde poner la bandera, quién se sienta al medio. Y bueno, el protocolo también lleva lo que es etiqueta y ceremonial. Pero bueno, eso va a ser en ese tiempo cuando ellos pasen esa materia. Pero sí, es completamente radical la diferencia entre relaciones y comercio, negocios y comercio internacional. Claro, cuando lo empieza a desmenuzar bien, empezamos a Sí. comprender realmente esta diferencia que es una clara diferencia. Sí, o sea, igual, quizás, no sé si va con la otra pregunta, pero también dentro del campo laboral. O sea, sí se comparte finalmente porque uno dice, bueno, usted puede trabajar en el ámbito público o privado. Sí. Entonces, claro, el de negocios y comercio internacional va a trabajar directamente lo relacionado a aduanas, despachantes, asesor de comercio, entre otros. Entonces, todo lo que engloba lo comercial. Y el de relaciones internacionales ya se va a enfocar. Quizás puede trabajar en temas de arbitraje, ¿no? Quizás puede trabajar en temas de proyectos o directamente ya a la cooperación o
análisis y resolución de conflictos, ¿no? Entendiendo el sistema internacional, la política internacional, entre otras cosas. Entonces, por eso son súper radicales la diferencia entre los dos. Esa pregunta no sé si hacerla. La voy a hacer si ya estamos aquí conversando, ¿no? Dice, en esta nueva carrera Ujú. se van a ofrecer experiencias internacionales también. O sea, los intercambios, no sé, pues simulacro, participación, no Ah, sé. bueno. O sea, si estas nuevas carreras van a participar dentro de la internacionalización y demás. Algo así. Sí, pero curiosamente, a mí me llama mucho la atención porque los de la carrera de Relaciones Internacionales en realidad no se van tanto de intercambio. Sí, ya me voy a otro tema aquí, ¿no? Se van más estudiantes de comercial, del área comercial Ah, y del área de la carrera de comunicación social. ¿Por qué? Porque hay mayor similitud dentro de los planes de estudio. Entonces, claro, a nivel latinoamericano es mucho más fácil estudiar una carrera del área empresarial y financiera que una carrera social. Porque, claro, cada carrera social va conectada a la realidad de cada departamento, de cada país, o cómo nace la visión dentro de la universidad o la visión educativa que se tiene para esa carrera. Entonces, claro, dentro del contexto de relaciones internacionales también es complicado buscar una similitud de contenidos analíticos o sílabos, como le llaman. Pero idealmente sí, para la carrera de negocios va a haber mucho más, obviamente, porque es una carrera, nuevamente, que es, no puedo decir moda, pero sí se ha visto que hay la necesidad cada vez de mayores profesionales. sí, Sí, correcto, es como la carrera, por ejemplo, de psicología, psicopedagogía, que cada vez era más necesario que hayan psicopedagogos, por ejemplo. correcto. Entonces, a pesar de la tardanza, bueno, ya está ahí. Es como le estaba mencionando a otros coordinadores que el mundo cambia, entonces se va haciendo necesidad Sí, de incorporar nuevas cosas y es importante que la universidad tome en cuenta esto, o sea, es como que mira lo que hace falta afuera y lo empieza a incorporar. sí, igual, o sea, uno tenía la opción finalmente de lo que es rediseñar o no. Ujú. Entonces, cuando nos hablaba el vicerrector académico, nos decía, bueno, hay universidades que están haciendo y otras universidades que no están haciendo, porque nosotros venimos haciendo un trabajo nosotros digo, por ejemplo, el conjunto de todas las personas, casi de 1 año y medio, o casi 2, si no es exagerado. Pero nos decía, bueno, si ustedes no hacen rediseño, o si no hacemos rediseño, nos quedamos atrás en la demanda del mercado laboral. Entonces nos quedamos desactualizados y ya no podemos competir con otras universidades, ¿no? Y claro, en esta competencia sana, ¿no? Pero, claro, en esa lógica era necesario hacer un rediseño para todas las carreras, ¿no? Por ejemplo, sí, hablo por todas las carreras en la lógica porque eh, conozco los pensum de las otras carreras. Y claro, por ejemplo, en comunicación no veían podcast, ¿no? O sea, quizás lo tocaban como una unidad nuevamente, Sí. pero no lo veían como toda una materia o varias unidades como tal, porque quizás no daba el tiempo, porque tampoco el sistema universitario puede realmente abarcar todo el contenido. Muchas veces yo le digo a los estudiantes, ustedes son dueños de su aprendizaje y también tienen que poner su parte para estudiar, le digo, ¿no? Entonces, no es solo venir a clases y escuchar y retener la información y venir y después dar el examen, etcétera. Entonces, claro, en esta lógica, actualizar era necesario, ¿no? Y también, si no se actualizaba, en esta lógica, volviendo al tema de relaciones y negocios, las carreras, las materias que se llaman acuerdos comerciales, procedimiento de importación y exportación, eh, y otras dos más, iban a quedar demasiado forzadas nuevamente dentro del pensum cuando ya está la carrera de negocios y comercio internacional. Entonces, por eso realmente para algunas carreras es una necesidad, ¿no? Para otras quizás no. En esta lógica quizás de derecho. Entonces no pueden cambiar muchas materias de derecho. Entonces quizás como cambiaban algunas materias de semestre. Y también cambian algunas materias de semestre aquí por la necesidad y los comentarios que decían algunos estudiantes respecto a esta materia está muy lejos o queremos pasar materias de la carrera más temprano y así. Ujú. Ok, Lizzy, gracias. Gracias por responderme a unas preguntas que a veces surgen así de mi mente, de
pura curiosidad, pero vamos a retroceder un poquitito Ya, atrás. wow. Estábamos hablando de esta área. Sabemos que Santa Cruz es básicamente juega el papel clave, ¿no? Aquí en la economía de Bolivia. Entonces, ¿cómo se conecta la formación de esta carrera con el desarrollo regional y nacional? Que ya lo había mencionado, pero Sí, creo que... sí, como mencionaba, en realidad Santa Cruz produce casi el 30 o 32% de lo que va a ser las exportaciones. Ujú. Entonces, dentro de la importancia también del comercio, entendemos de que como no hay mar, gran parte del comercio es terrestre. Me acuerdo que un docente siempre mencionaba eso, de que más del 80% del comercio aquí a nivel nacional es el terrestre, por obvias razones. Entonces, en esta lógica también de que Bolivia y Santa Cruz son, como dicen, el corazón de Latinoamérica, la carrera no solo se apertura en Santa Cruz, sino también en La Paz, que son dos polos que van a estar completamente, o sea, ubicados estratégicamente dentro de lo que es el comercio internacional, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí, lo que va a ser Brasil, Paraguay y Argentina, ¿no? La ideología Paraguay-Paraná. Entonces, lo que va a ser La Paz también, que en la sede de La Paz también se está aperturando la carrera el próximo año, va a ser todo lo que es Puerto de Arica, Iquique y el nuevo puerto también quizás que tiene que se está construyendo en Perú, ¿no? La mega construcción que está haciendo China dentro de Perú. Entonces, claro, ahí comercialmente estamos viendo de que el mayor aliado estratégico de Chile en temas de puertos es Bolivia, ¿no? Por la cantidad de transporte o el transporte genérico que pasa para que los productos lleguen aquí. Entonces, claro, dentro de ese contexto, al final toda la región, todo el país es importante, solamente que en el contexto departamental toma mucha más relevancia el que haya una carrera como tal, ¿no? Y también por eso los idiomas. Entonces, al estar tan cerca de Brasil, se está buscando, o como por ejemplo en esta lógica cuando empezó todo el problema de los dólares, ¿no? Cómo se está buscando finalmente de que eh, se busquen nuevas inversiones en otros lados, se busquen nuevos negocios en otros lados, que otras personas estén abriendo franquicias finalmente en otros lados. Entonces ahí también tiene un rol importante todo lo que va a ser este licenciado en negocios y comercio internacional. Esta carrera ya es básicamente nueva. Ujú. ¿Le ve futuro? ¿Cómo la ve de aquí a 5 a 10 años? Sí, no, realmente le veo de mucho futuro, porque aparte estas carreras que son nuevas y en la lógica de que es interesante también la malla porque lleva toda una estructura transversal. No ves solamente, voy a ir a ver contenedores, voy a ser un agente despachante de aduana, entre otros, ¿no? Entonces, por eso resaltaba la lógica de que una vez números y otra vez el área social. Entonces, en esta lógica de pasar desde matemática, microeconomía, pasar también lo que es cooperación internacional, internacionalización, eh, costos de importación y exportación, entre otros, el comercio en realidad nunca va a dejar de existir, ¿no? Entonces, las relaciones comerciales siempre van a existir y bueno, finalmente, independientemente del gobierno o la ideología como tal, siempre se va a necesitar alguien que genere oportunidades comerciales, ¿no? Entonces, ya sea importación o exportación, siempre se va a requerir eso, ¿no? Es como la gasolina, el producto más utilizado dentro del mundo y más vendido, entonces siempre se va a necesitar gasolina. Correcto. Dicen una más que le hago a los típicos coordinadores que van a ser y coordinadores de nuevas Es carreras. la pregunta sella. Sí, una pregunta para cerrar. Y no me la responda a mí. A ver. Siempre le digo lo mismo. Le va a responder a esa camarita porque Ya. le va a hablar a los nuevos estudiantes que van a ingresar. Entonces díganle por qué tiene que entrar uno a la Universidad NUR y por qué debe entrar a la carrera, ya sea negocios y comercio internacional o relaciones internacionales. Entonces tengo que hacer dos mensajes distintos. O sea, hacemos relaciones Cualquier, corte, negocio y comercio internacional corte. si querés este, pero si querés este, Nada, bueno, háblele a ellos. este, bueno, en realidad los invito a todos los estudiantes externos
estudiantes en realidad de colegio o también estudiantes internos que también estén interesados en estudiar ya sea relaciones internacionales o negocios y comercio internacional. Primero, ¿por qué estudiar en la NUR? Yo siento que estudiar en la NUR, desde el momento en realidad que uno entra, tiene un aire distinto. Como en realidad como tengo otro cargo que es la internacionalización, en realidad están otras universidades y les aseguro en realidad que no hay ninguna universidad que tenga el ambiente de la NUR, ¿no? Entonces, aparte en realidad de la educación transversal que va a existir dentro de las distintas materias que van a cursar, ya sean las materias de desarrollo, las materias transversales como historia contemporánea, sociología, análisis de indicadores económicos, investigación, entre otras, siento que son materias en realidad, como muchas veces, que terminan rellenándole ese vacío finalmente al individuo o al estudiante que le falta o necesita ese conocimiento. Entonces, tanto para la carrera de Relaciones Internacionales, para los futuros internacionalistas, es importante entender de que ellos se van a dedicar a generar cooperación internacional, establecer relaciones internacionales entre, ya sea interdepartamentales, intergubernamentales, entre estados, entre otras, o a nivel de organizaciones internacionales, buscando en realidad siempre la cooperación internacional, entendiendo de que la cooperación siempre quizás anteriormente hay conflictos y en el caso de la carrera de negocios y comercio internacional, en esta lógica de una carrera en realidad donde el comercio siempre va a estar presente dentro de nuestras vidas y es necesario finalmente gente especializada que sepa todo el tema de logística, importación, exportación, costos, presupuestos, incluso formular proyectos para generar nuevas cooperaciones internacionales o fortalecer cierta cooperación entre los países. Muchísimas gracias, Lice, por venir y compartir a este espacio, que es el espacio de podcast de la carrera Comunicación Social. Nurcast, entre voces. Muchas gracias por compartirnos sobre su conocimiento, extender información para aquellas personas que tienen dudas, para aquellos que van a ingresar a la universidad y están interesados en esta carrera. Muchas gracias por estar aquí y va a ser un gusto tenerlo nuevamente. Gracias a ustedes, al Laboratorio de Comunicación y a ti por escucharme casi 40 minutos. Muchísimas gracias, Lice. Gracias. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos estuvieron acompañando aquí en Nurcast Entre Voces. Yo soy Diana Soto y conmigo va a ser hasta un próximo capítulo. Bye.